Mexicanos al grito de guerra es una película mexicana de 1943, dirigida por Ismael Rodríguez, escrita por Álvaro Gálvez y Fuentes, Elvira de la Mora y Joselito Rodríguez. La película trata de cómo el himno nacional genera unidad y genera un sentimiento de patriotismo, sí, pero también genera un sentido de pertenencia. Mexicanos al grito de guerra es una película de época que podemos analizarla desde el punto de vista histórico, ya que narra el periodo de vida de México desde la dictadura de Antonio López de Santa Anna hasta la Guerra de Reforma y la invasión francesa. Podemos analizarla desde la lucha eterna entre conservadores y liberales. Podemos también analizarla desde el hecho de cómo el romanticismo influye en el siglo XIX en la percepción de la nación o del Estado como una nación. Pero en este caso vamos a enfocarnos en un aspecto que es muy característico de las películas de guerra: el sonido. Porque el sonido nos tiene que meter exactamente en medio de la acción. ¡Soldados de Francia! Esta película fue realizada en el periodo de Manuel Ávila Camacho y, si recordamos, fue años antes de que México ingresara formalmente a la Segunda Guerra Mundial. Se tenían que hacer películas que alzaran e incentivaran el nacionalismo y el sentido de pertenencia de la gente. ¿Por qué? Porque no sabías en qué momento ibas a ser partícipe de este conflicto armado que abarcó gran parte del mundo. El establecimiento de un gobierno de intervención significará el triunfo definitivo del Partido Conservador, el triunfo de la gente decente, de la aristocracia. ¿Y están ustedes seguros del triunfo de un ejército invasor? En el largo camino que México pasó para construirse y conformarse como nación, en por lo menos 30 años llegó a tener más de 40 presidentes. México tiene 30 años de ser una república y ya ha tenido 45 presidentes. Algunos han durado apenas unas cuantas horas. Yo en 20 años he sido 11 veces presidente y espero que esta sea la última vez. La próxima seré emperador. Y una de las cosas importantes que retrata la película es esta pintura al óleo, por decirlo así, de las circunstancias que se vivían en el México del siglo XIX, desde el punto de vista de los gobernadores y desde las consecuencias en el pueblo. Porque vemos tomar decisiones frías como hay que hacer más impuestos porque pues hay que sanear las finanzas, así sea por ponerle impuestos a las ventanas y a las puertas. Lombardini, eres un genio. Obraremos por el aire. Pero, Alteza, ¿eso provocaría una revolución? ¿Cobrar por el aire? Todo está en la manera como se digan las cosas. ¿Cuántas ventanas hay en tu casa? Perdone usted, ¿quiere decirme si es cierto lo que estoy viendo? ¿Esta ventana existe o ya no existe? ¿Esta ventana? Pero no sabe usted el impuesto de puertas y ventanas. Por lo que la gente empezó a hacer puertas falsas y ventanas con puertas, o puertas como ventanas. El asunto es que aquí vemos también cómo se va construyendo la narrativa de la lucha entre liberales y conservadores. Este es el estado de nuestros recursos, señor presidente. Habrá que hacer muchos sacrificios. Ese es el estado del tesoro, señor presidente. Habrá que crear nuevos impuestos. Necesitamos derrotar a ese loco que se empeña en llamarse presidente. Estoy pensando que después de todo no necesitamos el dinero para triunfar. Basta con tener la justicia de nuestra parte. Lo demás vendrá solo. No importa que cometamos una injusticia. Aceptaré el crédito de Jekyll. Pero, señor presidente, eso sería poner a la nación en manos extranjeras. Ese banquero cobra casi 400,000 pesos de rédito anuales. Sin embargo, necesitamos el dinero. Deme el contrato, lo firmaré ahora mismo. Reduciremos nuestros sueldos a la mitad.
Nos moriremos de hambre antes que pedirle un préstamo al extranjero, que en las actuales circunstancias equivaldría a traicionar a la patria. Que no caiga sobre nosotros esa mancha. ¡Ay, me manché! En primera instancia, esta película nos narra cómo fue el nacimiento o la creación del himno nacional de México. Y cualquiera que haya puesto atención a las clases de la primaria sabrá a González Bocanegra, su novia, Lupita, lo encerró en la habitación hasta que no terminara de escribir el himno nacional. Que no escribe. No escribe. Te dijo que no le escribiré. ¿No? Pues no te quejes del encierro. Ahí quedarás cuanto tiempo sea necesario. Esto no termina únicamente con la narración de cómo fue creado el himno nacional. También te hablan de cómo muchos de los personajes se empiezan a involucrar en este sentimiento nacional. Hay que recordar que en el siglo XIX, una de las tendencias ideológicas del liberalismo, de la Ilustración, se convirtió en el romanticismo. El romanticismo, como una corriente literaria, si lo buscamos en cualquier diccionario, se refiere a esta idea de exaltar las emociones, de exaltar las pasiones, de exaltar esta idea abocada a dejar la vida por algo que crees justo, por algo que crees noble, por algo que crees y sientes y vives y amas. Guerra. Mexicanos. Mexicanos al grito de guerra. Una buena película también se puede entender que es muy buena si hacemos este ejercicio. Quitemos la imagen. Voy a tener el gusto de presentarles el señor Jaime Nuno, autor de la música. El señor Francisco González Bocanegra y su encantadora novia Guadalupe González del Pino. Verdaderos deseos tenía de conocerlo. Y yo. Sus estrofas son bellísimas, vigorosas, vibrantes. Pues si algo valen mis versos, todo se lo debo al profundo amor a México que deposité en ellos. Escuchemos lo que pasa, y si podemos entender con claridad cada una de las acciones, sin esperar que nos explique el mismo actor qué es lo que está pasando, o sin tener una voz narradora, podemos tener una experiencia sensorial que nos puede llevar exactamente por el mismo camino que nos quiere llevar la película desde su origen. El juego del sonido, la música, la inflexión de las voces en las actuaciones y los propios efectos para saber que estás en interiores o exteriores te dicen mucho de cómo se está desarrollando y cómo está generándose toda la acción. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Antes, patria, que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Francisco, mi querido Francisco, has escrito una cosa maravillosa. Vemos como secuencia final de esta película una recreación de la batalla de Puebla, la batalla del 5 de mayo. General Portillo Díaz. Ordene, mi general. El general de Grete descenderá la loma entre los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y todo este momento empieza a construirse y empiezas a sentir a través no solo de cómo se intensifican las balas, los sonidos de las balas, los sonidos de los cañonazos, los caballos y los gritos de la gente, sino que poco a poco llega a un punto en el que sientes abrumadoramente la invasión de los sonidos franceses, porque el volumen inclusive de la marsellesa empieza a ser más alto.
yo no sé ustedes, pero realmente es una escena muy poderosa desde el sonido, porque empiezas a sentir cómo toda esa construcción ya te estaba llevando exactamente a ese punto, a ese momento en el que el himno nacional empieza a sonar y empieza a unificar. A los mexicanos, tanto dentro del fuerte que están defendiendo, como a los que están peleando junto a los franceses. Y entonces... Estamos hablando que en 1943, el equipo, el crew de Ismael Rodríguez, estaba construyendo una ambientación basada en el sonido, que se sintiera fidedigna al momento que estaban representándose. México les enseñará que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y aunque pareciera muy obvio para nosotros, porque en 2020 estamos ya condicionados y acostumbrados a escuchar el himno nacional mexicano y sentir ese orgullo y ese sentido de pertenencia, porque así lo aprendimos desde que fuimos a nuestro primer día de clases. Entonces esto es muy importante porque precisamente lo que nos narra la historia es cómo este himno nacional comienza a convertirse en un símbolo intangible, un símbolo etéreo de esa idea que tenemos que construirnos como nación. Como decir, no importa si eres de aquí, de allá, tú naciste aquí, tú amas este lugar. Y creo que esa es la idea general y un poco más romántica de un himno. No es para marcar territorio, es para decir, yo soy de aquí, carajo.